Que encuentren en este espacio motivos como para estar muy contentos como nosotros lo tenemos cada vez que nos encontramos en esta mesa de contextos de sábado. Bueno, hoy tenemos el contexto del texto, tenemos el tema de la semana, vamos a hablar de las campañas que no son campañas, de los porque ellos dicen que no son campañas, porque no son tiempos de campañas. Pero vamos a platicar desde el punto de vista de la mercadotecnia y desde el punto de vista de la política y el desgaste que esto significa y las simulaciones y más. Creo que va a estar muy interesante. Además, tendremos dos muy buenos invitados, colaboradores de Contextos Constantes, Jorge Reyes desde la mercadotecnia y Carlos Arredondo Cibaja desde la política. Así es que creo que va a estar bastante interesante. Y empezamos ya con Abuelo de Pájaro. Francisco, ¿cómo estás? Bienvenido, Francisco Valdés. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues mira, venía así como, me sentía como que venía sin red protectora, a la línea floja, no traigo invitado, no traigo tema, ya algo saldrá, pero quiero empezar con una gran indignación. El nido que he estado dándole seguimiento, Betty Pérez Alemán, del que hablamos aquí la semana pasada, de la aguililla de Swainson, protegida por las leyes mexicanas, está en la norma oficial mexicana de especies en peligro, fue derribado ayer. Con nido, con pollos, les valió. Con una carta del grupo Naturalistas y Observadores de Aves, que les decíamos explícitamente qué era lo que había ahí, que por favor lo cuidaran, porque ya se había visto maquinaria pesada. Nombres y apellidos. Pues mira, es el fraccionamiento La Rúa. Entonces, a ellos fue a los que se les entregó la carta, porque eran los que estaban moviendo ahí la maquinaria pesada detrás de su fraccionamiento. Entonces creemos que fueron ellos. Un crimen Los pollos ya se murieron. Estaban ya por emprender el vuelo, no sabemos. No puede ser posible. Pero es materia de Fiscalía General de la República, porque es una especie protegida. Y yo creo que sí, quienes nos abocamos a estas cuestiones... Se me destrozó el corazón. No, pues imagínate los que llevábamos semanas, Betty, etcétera. Realmente un crimen innombrable. Y además era un árbol que estaba al lado del río, en terrenos federales. No le pertenecía a un particular, no tenía por qué ir a tirarlo ahí a un particular. Lo tiraron y lo hicieron pedacitos todo el árbol. Entonces realmente sí estamos muy molestos. Y repito, esto es un crimen y pues hay que darle hasta donde tope. Porque no es un crimen nada más en sentido figurado, es un delito. Pero nada más dime, sí, está bien. Pero ¿y las aguilillas? Pues sí. O sea, ¿dónde están? Pues ya sí. Se murieron, ya. Si se murieron o si se fueron o qué. O se fueron antes de tiempo y no van a poder sobrevivir, no hay manera de saberlo. De que se fueron, porque tumbaron el árbol con el nido. ¿No? No. Yo no puedo entender realmente, habiendo sido avisados por escrito. Eso es lo que yo nomás no me cabe en la cabeza. O sea, que te dicen, oiga, por favor, tenga cuidado aquí por esto y esto, y vas y lo tumbas. Realmente es de una crueldad. ¿A quién entregaron la carta? Sin fin, al fraccionamiento de La Rúa. Porque ya se había identificado que era su maquinaria la que andaba haciendo ahí movimientos fuera del fraccionamiento, en la orilla del río. Pero en fin, no tengo ni idea, pero ya nos enteraremos de quiénes son los dueños de ese fraccionamiento, porque realmente lo que hicieron no tiene nombre. Te voy a decir una cosa, y yo creo que no es ni con ganas de defender lo indefendible, ni muchísimo menos. Los dueños no son los que operan. Yo sé, pero son los responsables. Voy de acuerdo, pero igual alguien dentro de los equipos considera que es lo menos importante de lo importante. Y alguien ni siquiera, o sea, porque digo, es que también no hay que anticipar vísperas, hay que saber exactamente la responsabilidad de cada quien. Pero te voy a decir, la carta estaba dirigida a los más altos directivos del fraccionamiento. O sea, de que por escrito estaban enterados. Entonces sí, voy de acuerdo con que no pueden... Tú entregaste la carta. Tú no sabes si ellos estaban enterados. Yo sé. O sea, también yo creo que estos supuestos nos dañan muchísimo. Vamos a darle el seguimiento. Claro, pero una vez que tienes una carta con sello de acuse de recibo, ese ya es un documento. Y si se convirtió ahí en una prueba, pues, de que lo sabían. Pero bueno, en fin, es la reacción inmediata. La noticia llegó hace 5 minutos de uno de nuestros compañeros que fue. Y las reacciones están
y están proponiendo, bueno, en fin. ¿Qué están proponiendo? Dime. Pues de hacer una manifestación ahí en las oficinas de la constructora, de la dueña del fraccionamiento. Que no creo que tenga mucha, yo creo que irse por la parte legal sería más efectivo. Sobre todo para que no se repita esto y para que alguien que los demás desarrolladores de vivienda se den cuenta que cosas como estas los estamos viendo. Que a lo mejor no les interesa mucho que los estén viendo, pero en fin. Betty me está poniendo, voy saliendo para allá. Bueno, ya veremos a ver qué nos dice ella. Que sigue otro ¿No se pueden rastrear a ver si están por ahí, si los pollitos? Pues, y supongo que es lo que va a hacer Betty, que es la que sabe exactamente cómo estaba. Te digo, ya se veía uno de ellos que salía del nido en la semana. Salía del nido y todavía muy torpe se paraba en una rama. O sea, todavía no estaban listos para abandonar el nido. Les faltaban a lo mejor una semana, 10 días, 2 semanas, no sé. Qué insensibilidad. Exactamente. De quien lo haya hecho. Sí. Digo, porque la ignorancia no te exime de responsabilidad, claro. Lo entiendo, sí. Pero qué insensibilidad. Y si se acercaron a cortar ese árbol, estoy seguro que los padres de la grilla de San Vicente hicieron escándalo. Y les valió. Porque defienden su nido a morir, pues es ahí donde está su siguiente generación, la permanencia de sus Francisco, genes. Qué mala noticia. Pues sí, yo también estoy desconsolado realmente. Y fíjate que, bueno, en fin, vamos a ver si aparecen más elementos ahorita en lo que pasa el programa. De lo que yo quería hablar hoy es un decir, creo que voy a decir muchas burradas, creo que voy a decir cosas que ya ha dicho mucha gente durante mucho tiempo, y entonces pido disculpas anticipadas. Pero últimamente he estado pensando mucho en lo que aquí platicamos. Y cuando platicamos de un ave, de un paisaje, de un río, de un árbol, de una víbora, de un insecto, de una araña, estamos hablando desde nuestra experiencia de humanos. Y nuestra experiencia de humanos es muy diferente a la experiencia de la araña, del insecto, del árbol. Son totalmente diferentes, son como si viviéramos en el mismo lugar, pero en mundos que no se tocan, en universos que no se tocan. O que sí se tocan, pero rara vez. Y todo esto, esta manera de tener todo tan constreñido, una experiencia tan limitada, pues se debe en gran parte de nuestros sentidos. Ojo, ¿verdad? Los sentidos no lo son todo. Los sentidos son parte de un sistema sensorial en el cual tenemos que incluir al cerebro, que es el que integra todos los estímulos de los sentidos para darles un significado. Y entonces, al pasar por nuestro cerebro, pues pasa también por un tamiz de nuestra experiencia, de lo que sabemos, de lo que no sabemos, de lo que creemos, de cuáles son nuestros valores. O sea, una experiencia profundamente humana y por lo tanto muy, muy limitada. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque, por ejemplo, las aves, que aquí lo hemos dicho muchas veces, son seres visuales como somos los humanos, pues ven diferente. No ven como vemos nosotros. Ven un poquito hacia todo lo que nosotros vemos, más un poquito hacia el ultravioleta. De manera que sus colores, por así decirlo, deben ser muchísimo más ricos porque les dan mucho más información de la que nos da a nuestros ojos, que son más limitados. Y lo mismo podemos decir con los olores y con lo que vimos y con todos aquellos sentidos que no tenemos. Y aquí me acuerdo de esta experiencia que todos hemos tenido en la primaria, los 5 sentidos, y nos los aprendemos de memoria. Y luego llego yo a estudiar anatomía y me doy cuenta que hay un 6º. Y ayer leyendo me encuentro que hay un 7º. Y eso nunca nos hablan, el sentido propiosensor, que es el sentido que nos dice cómo está en cada momento nuestro cuerpo ocupando el espacio. Es diferente al sentido del tacto o el olfato, de la vista. Y el sentido equilibrio sensor, que es entre el oído y los ojos, y cómo mantienes la vertical y cómo sacas sentido de lo que ves. Entonces, ojo, ¿verdad? No tenemos 5 sentidos, tenemos 7. Y a lo mejor tenemos más. Y 8, el de la intuición. El de la intuición, pero el de la intuición también es como una construcción de toda nuestra experiencia, pienso yo, ¿no? Sí, que sería como el agrupamiento de todo lo que recibes a través de todo. Sí, y que lo procesaste como en el atrás, no te diste cuenta, pues, ¿no? En el inconsciente. Y le dices, va a pasar esto. Les he platicado muchas veces esa anécdota de mi amigo Bill Beatty,
que andábamos viendo pájaros, cada quien andaba por su lado y de repente me hace señas que vaya. Y voy y me señala unos arbustos y yo no veía nada y le digo, ¿qué? Me dice, un 7 colores. ¿Dónde? Se escondió. Y me dice, pero quiere salir. Quiere salir, o sea, ya le lee la mente al 7 colores. Y en eso el 7 colores salió. Ándele. Ándele. Pero eso probablemente, y a mí ya me ha pasado también, o sea, ves movimientos imperceptibles, por ejemplo, de una aguililla y dices, esta ya se va a emprender el vuelo, ya le incomodaste, o esta va a hacer popó, ¿no? Ya anticipas pues lo que va a hacer. Y yo creo que nuestros sentidos nos ayudan también a tener este sentimiento del futuro, de lo que se viene. Leía que cuando los animales empezaron a poblar la tierra, que salieron del mar, de donde salió toda la vida, simplemente en el aire ves más lejos, la visibilidad es mucho más amplia que en el agua. Y eso debió haber influido mucho para desarrollar los sistemas visuales, que son un montón de sistemas diferentes. Hay cosas en nuestra evolución que evolucionaron una sola vez en la vida y todos los seres vivos la hemos mantenido. Y hay cosas que sí evolucionaron de 1000 maneras diferentes y unas son los ojos, ¿no? Los ojos de una mosca, por ejemplo, son totalmente diferentes a los nuestros. Sí, yo que veía una paloma muy cerca, los ojos son impresionantes. Sí, ¿y qué paloma era? ¿Sabes qué es lo que me impresionó? El color de los ojos. Naranja. Rojos. Rojos. O sea, ¿por qué tiene los ojos rojos? Tiene que haber algún motivo para que tenga los ojos rojos. Yo no sé si sea también, como parte de toda la coloración, alguna señal para el mundo exterior. Pero yo no sé. ¿Alguna habilidad? Sí. Que la paloma tiene sí. A través de la vista. Fíjate, por ejemplo, los lobos, y lo podemos ver en nuestros perros, tienen la esclera del ojo blanca, igual que nosotros. Entonces, eso ayuda mucho a la comunicación no visual entre humanos y perros. El perro sabe para dónde estás volteando, para dónde está dirigida tu vista, porque tienes la estructura del ojo, la parte blanca de alrededor. ¿Cómo nos verán los perros? Sí, es cierto. Sí. ¿Como humanos? ¿Así? ¿Cómo somos? Pues no sé. Entonces, a ver, yo creo que más que vernos nos deben de oler, ¿no? No, porque la mirada de un perro, o sea, te comunica, no es nada más que te esté viendo. Y hay un músculo en la parte interna de las cejas que el lobo no tiene y el perro sí. Y ese le da expresión y lo vemos triste y lo vemos alegre y ha ayudado a crear esa codependencia de perro y humano, ¿no? Es fascinante la evolución de los perros a partir de los lobos, que no son especies diferentes, ¿eh? Eso se creía hasta hace muy poco. Pero ya con estudios genéticos, el perro es Canis lupus, igual que el lobo, nada más que es la subespecie familiaris. Canis lupus familiaris es desde el chihuahuense hasta el gran danés. Entonces, infinita variedad de perros son lobos. Es que voltea a ver a su perro ahora con un poquito más de respeto. No, ya. No, pues respeto siempre, independientemente del origen. Claro. Pero sí, esta comunicación no verbal, evidentemente, con los perros y no es que tú le interpretes, no es que tú quieras ver que, ay, está pensando que yo soy muy linda. No. Es que sí te dicen cosas. Sí. O sea, te dicen si están aburridos, si te dicen que en ese momento te quieren mucho por algo que sucedió, que tienen ganas de jugar. No es que uno interprete, es que ellos se comunican. Sí, es cierto. Y te digo, y estos músculos en las cejas que les permiten darles expresión a la mirada, que no lo tienen los lobos, pues es parte de eso, es para comunicarse con nosotros. O sea, los perros y los humanos tenemos una historia muy... ¿Sabes qué estás hablando? Y el subtexto es... Sí, yo lo sé. Y es también el nido. Es como esta sensación de estar, pero estar con pues como con algo, alguna pérdida, una sensación de pérdida. Sí, claro. Uh-huh. Bueno, vamos a escuchar el editorial. El editorial que es sobre el agua y es de Diana Ríos, que la felicité, me gustó mucho su texto y me dice, anda, y se me acabó la cuartilla cuando todavía no llegaba a los cenotes. Es que los cenotes van a ser los ausentes de esta colaboración, pero muy padre, muy bonita. Bien. Pues vamos a escucharla, pues. Las formas del agua. Diana Ríos Valdés, julio 2022. Recientemente inicié un ejercicio que consiste en documentar los nombres de algunos cuerpos de agua. En este proceso he descubierto que
así como el líquido adopta formas tan diversas, las palabras que intentan describirlo son muy variadas. La imprescindible relación que tenemos con el agua viene acompañada de una necesidad por estudiarla y representarla. Hemos desarrollado o aprendido teorías y tecnologías gracias a su comportamiento. Existen numerosas leyendas, seres míticos, poesías y canciones que dan cuenta de la fascinación que nos provoca. En las alturas encontramos agua convertida en glaciares, cuerpos gélidos que en nuestro país se encuentran únicamente en el pico de Orizaba y en el Iztaccíhuatl. Estas masas de hielo enfrentan la extinción debido al calentamiento global. Sus aguas, al derretirse, caen por la ladera montañosa y forman corrientes. Lo que antes fue nieve, serpentea montaña abajo y junto con el agua de lluvia aumenta el flujo de los ríos. Según el volumen de agua que transita por sus cuencas, el caudal de un río pasa por dos momentos críticos, la crecida y el estiaje. El agua que se filtra en el subsuelo en ocasiones se encuentra salida en lagos, lagunas y estanques. En dimensiones modestas, esta acumulación de agua es conocida como aljibe, aguaje, embalse o jagüey. Jagüey, una palabra de las voces taínas de la familia de la lengua arawak de Sudamérica y el Caribe. Abrevadero del que otras lenguas toman vitalidad aunque haya dejado de hablarse hace muchos años. Así, el jagüey es a la vez pozo de agua, técnica de acuicultura para formar presas o un árbol nativo de las Antillas. El jagüey, una especie de género Ficus de la familia de las moráceas, que con sus raíces aéreas se erige en bosques subtropicales y las márgenes de los ríos. Por otro lado, algunos cuerpos de agua dulce se les señala como riberas. Según los defensores de la ortografía, ribera con V designa a un riachuelo, mientras que ribera con B refiere a la tierra en las cercanías de este mismo río. Riberas, riachuelos o ríos, las distintas corrientes irrigan humedales y estuarios, zonas de transición entre el agua dulce de las montañas y los cuerpos salados. El líquido que ocupa estos terrenos que conectan con el mar, por contener más sales que el agua dulce, se conoce como agua salobre. Desde observar una pequeña gota de rocío, la quietud de un estanque o una laguna, hasta presenciar la importante fuerza de las crecientes de los ríos y las marejadas, el agua es un espectáculo lleno de encanto. Quienes tienen la fortuna de admirarla en su estado sólido, tendrán una lista interminable de sus maravillas: copos de nieve, plumas, cuevas de hielo, lagos congelados, icebergs, paisajes polares, avalanchas. En estado líquido, sólido o gaseoso, el agua es un elemento insustituible para la vida de los seres que habitamos este planeta. Contextos. El programa líder en la radio hablada en La Laguna.
Hay aquí una dualidad de emociones. Por una parte, una alegría total y absoluta, y por otra parte, pues una vergüenza. Claro, resulta que no era el árbol del nido, era otro árbol Fíjese que cercano. ¿qué historia? Sí, es el problema de la inmediatez y de... voy No, a de tratar... hacer caso a algo que no está Claro, corroborado. claro, y no tiene perdón de Dios, o no tiene perdón de Marx, pero sí quiero explicarme, ¿no? A las 7:55 llega el mensaje y empiezan las reacciones en un WhatsApp, ¿no? Claro, debí haberme Claro. esperado hasta corroborar. Había ya estos movimientos de maquinaria cerca del nido. Estaba el antecedente de una carta que enviamos nosotros para que cuidaran ese nido. Esperemos que el que hayan tirado otro árbol que no era el del nido sea gracias a nuestra carta. Pero ante todo, pues es una disculpa sin peros, sin justificación, ¿no? La regué y punto, ¿no? Y eso pues se tiene Ya que está. decir, obviamente. Ya está, pero eso nos da felicidad. Gracias. Sí, claro. Gracias. Claro, Qué bueno porque que sí están ahí. flotaba aquí ¿Y la están pesadumbre. bonitos? ¿Están bien? ¿Ya los vieron a los pollos? Lo único que nos ha dicho Betty es que el árbol ahí sigue. Ok, bueno. Y el nido ahí sigue. Sí, ese problema de los artilugios llamados teléfonos celulares y de estas cosas. No. O sea, que la información corre como si fuera verídica. Sí. Y entonces, es una gran lección, ¿eh? Una Sí. gran lección. Sí. Hay que estar tranquilos. Que de no dejarse ir con la inmediatez, Claro que ¿no? Claro, también hay una historia, ¿no? O sea, maquinaria, Bueno, que ya hay un moviéndose, antecedente nido, que ustedes etcétera. habían advertido, Exacto. etcétera. Ujú. Bueno, pero ya está, no está, por eso decía, hay que serenar el espíritu Claro. antes que juzgar y condenar Claro. cuando no hay razón. Oye, bueno, pues vamos adelante con... Volviendo al tema de la experiencia, la conciencia, los sentidos y demás, ¿cómo ve una mosca, no? O cómo huele una víbora. Pues huele con la lengua, ¿no? Hay una víbora en África venenosa, Puff Adder se llama en inglés, que es capaz de camuflarse olfativamente. Y los científicos todavía no entienden cómo. Si un perro no la detecta, es como si no estuviera ahí. Así como se camuflan visualmente muchos animales, o camuflajean, no sé cómo se diga, esta se esconde de manera olfativa. Entonces hay todo un mundo ahí de cómo percibimos, todo un universo de cómo percibimos el mundo nosotros y cómo lo perciben otros animales, que siempre hay que tenerlo en cuenta cuando aquí le platicábamos y le decimos. Todo está pasando por el tamiz, por el filtro de cada uno de nosotros. Y debe llevarnos también a maravillarnos de la inmensa diversidad de maneras de ser y de estar que hay en la naturaleza. Decía, ahorita se me olvida quién lo decía, pero alguien famoso lo decía, probablemente un señor blanco barbón, decía que el mejor viaje es tener otros ojos y ver los cientos de universos que puedes ver con esos otros ojos. Ese es el viaje más increíble. Y fíjate, hablando de la conciencia también, hace unos años, 2, 3 años, leí un libro de un autor que yo siempre he seguido mucho porque escribe sobre cuestiones de comida, Michael Pollan. Tiene una serie muy buena que se llama Cooked en Netflix, sobre la comida. Y de pronto saca un libro sobre las drogas psicodélicas y se llama... El nombre a mí me cayó muy mal porque parece un libro de autoayuda. ¿Cómo cambiar tu mente? Y es sobre las drogas psicodélicas, el LSD, el éxtasis, el peyote y los hongos, la psilocibina. Y es un libro realmente que le recomiendo muchísimo, ¿no? Porque no nada más te explica cómo es que se han dado los usos de estas sustancias históricamente, sino también por qué de pronto se prohibieron cuando no eran sustancias prohibidas. Y solamente se permiten o se toleran en México, en Estados Unidos, si están conectados a alguna ceremonia religiosa de alguna iglesia afiliada o de algún grupo étnico. Y ahora, con ese libro se hizo una serie, que también está en Netflix, que así se llama Cómo cambiar tu mente. Se los recomiendo mucho, porque aparte el autor, muy valiente desde mi punto de vista,
si escribía el LSD, al final se aventaba su viaje con el LSD. Se probaba. En un ambiente digamos, clínico. Lo hacía con la gente que estaba usando el LSD, que yo no sabía. Primero, no es adictivo, no causa mayor daño y cura un montón de cosas que tienen que ver, por ejemplo, con la obsesión, el desorden obsesivo-compulsivo, el trastorno obsesivo-compulsivo, las adicciones de todo tipo, las obsesiones, la depresión. Y lo explican en el programa muy bien un neurocientífico británico que él hace estudios radiológicos para ver qué pasa cuando se ingieren estas drogas, qué actividad tiene el cerebro, con un instrumento muy, muy ingenioso, muy moderno, que se llama PET scan. PET es tomografía por emisión de positrones. Te dan a tomar una bebida con azúcar radioactiva y entonces donde se esté consumiendo ese azúcar va a emitir positrones y las va a detectar un instrumento. Y entonces puedes ver qué partes del cerebro se están iluminando, están procesando determinadas cosas. Y entonces encuentran que el sentido del yo, que es un sentido muy fuerte, que lo tienen mucho más fuerte la gente que tiene una adicción que es dada a la depresión o que tiene síndrome de estrés postraumático o que tiene trastorno obsesivo compulsivo. Lo tienen muy fuerte y lo que hacen las drogas psicodélicas es disolver las conexiones de esas neuronas, o sea, hacer que desaparezcan por un momento y que luego vuelvan a reconectar. Y hay montones de testimonios y de estudios perfectamente controlados de curar cosas que parecían, de curar depresiones que no serían ante los fármacos ni ante la psicoterapia, por ejemplo, con un tratamiento o dos. Y lo dice también Michael Pollan en la serie. Dice, claro que no es un modelo muy atractivo para las farmacéuticas. ¿Quién va a querer fabricar una pastilla que nada más tienes que tomarte una vez en tu vida? ¿No? Lo que quieren las farmacéuticas es que estemos consumiendo todo el tiempo. Pero en fin, toda aquella investigación que se hizo y que era tan interesante, pues se detuvo cuando se convirtieron en prohibidas estas drogas, que repito, no lo eran. ¿Y por qué se volvieron prohibidas? Pues por el aspecto contracultural que tenían los hongos y el peyote y el LSD en los años 60 y que a la sociedad, digamos, le dio mucho miedo lo que estaba pasando con la juventud, que antes le decías a un muchacho, ahí está el rifle y vete a pelear y te ibas. Y en la guerra de Vietnam decían, espérame, yo no me voy y me voy a Canadá y quemo mi cartilla y demás. Entonces eso sí les entró el miedo y entonces de la noche a la mañana todas esas drogas las hicieron ilegales, pero las hicieron ilegales para todo el mundo, incluidos los médicos que les estaban usando como medio terapéutico. Uh-huh. Y, por ejemplo, los indígenas que lo consumen en ceremonias rituales, para ellos no está prohibido. No, con ellos se tolera porque es parte integral de sus usos y costumbres. Sí, y de sus creencias y de su sistema de entender el mundo, ¿no? Y también te habla de toda esta lucha que hay por descriminalizar estas drogas. Y algún investigador dice, mi sueño es que en pocos años haya 10,000 de estos centros en Estados Unidos, como el que yo tengo, para curar este tipo de problemas. Y te dan testimonios soldados que regresaron muy mal de Irak, policías, jefes de policía que se convencieron que esa era una buena terapia para curar el desorden, la enfermedad el estrés postraumático. Se me hacen bolas por las iniciales en inglés y cómo decirlo en español. Uh-huh. Esto cuando tienes un evento muy traumático, que puede ser un montón de cosas diferentes, te quedan las secuelas, ¿no? Tiempo después. Por ejemplo, yo te puedo decir, yo sufrí de eso sin saber que sufría de eso y a lo mejor sufro todavía. Yo un ruido fuerte no lo tolero. Uh-huh. Me pone fuera de mis casillas. Y eso es a raíz de que dejé de beber alcohol. Y yo supongo que tiene que ver con el evento. ¿Por qué dejaste de beber alcohol? Sí, bueno, porque también estuve involucrado en un accidente automovilístico. Sí me acuerdo, pero... Entonces, ¿pero tú lo relacionas? Sí, yo lo relaciono porque fue a partir de ahí que lo empecé a tener. Y aparte que yo transité este camino sin ningún tipo de ayuda y de apoyo, que es una estupidez, lo digo de
de pasada, ya que estamos pidiendo disculpas, eso se debe hacer igual que lo que le estoy diciendo de las drogas psicodélicas, no vaya a salir ahorita a buscar su dealer para conseguirse sus hongos. O vaya a salir al campo esperando encontrarse un honguillo por ahí. Un honguillo por ahí, que en un principio se creía que solo crecían en Oaxaca, no en Huautla de Jiménez. Y se hizo famoso, yo recuerdo ese número de la revista. No cuando salió, lo debo haber visto algunos años después, porque fue una revista que salió en el 57. Un número de Life, esa revista tan famosa. Híjole, qué maravilla de revista. Sí, y entonces resulta que un banquero... Yo ahí conocí a Oriana Falachi. Sí. En esa revista. Ya, y por eso te hiciste periodista, No, claro que no, pobrecita Oriana, ¿qué culpa tiene de Yo recuerdo de ella cuando el 68, porque casi la matan en Tlatelolco. Pero Life resulta que un banquero que era aficionado a los hongos, a estudiar los hongos como seres vivos, había oído de que sobrevivían en las montañas del sur de México un culto al hongo. Y entonces se llevó varios años en dar con María Sabina y en convencerla de que le diera chance. Y relató su experiencia en la revista Life. Lo leyeron millones de hogares norteamericanos y de México, las experiencias, lo que unos poquitos años después se iba a volver en algo prohibido y perseguido por la ley, ¿no? Y entonces mucha gente quedó expuesta a María Sabina. Y a María Sabina le fue como en feria, porque empezó a llegar todo el mundo. ¿Será cierto esto de Walt Disney? ¿De estuvo qué? ahí. No sé. Y que realmente en un viaje de hongos fue donde concibió todos los... No sé, pero eso debe haber sido en los 20, porque Walt Disney empezó... No, bueno, no. Los parques de diversiones no fueron en los... Ya, los parques de diversiones, sí, claro. Estaba hablando de los parques de diversiones. Sí, pero el Mickey ya tiene un chorro de años. No lo sabía, pero de que fueron... Mick Jagger y John Lennon, y a raíz de este artículo de... Y George Harrison y demás, y de repente Huautla se convirtió en un centro turístico y la gente del pueblo estaba muy enojada y dirigió ese enojo hacia la pobre María Sabina. Por tu culpa tenemos a todos estos hippies aquí y demás. Aparte cuando los hippies eran lo más indeseable que podía haber en el mundo, ¿verdad? Exactamente. Y fíjate que hace como 3 años con Luis Fernando García Busay no íbamos a eso, pero pasamos por Huautla. Me llamó la atención. Nomás íbamos a otra parte de la Sierra de Oaxaca en un curso que estábamos tomando de desarrollo de organizaciones de la sociedad civil. Muy interesante, pero sí recuerdo haber estado en Huautla y decir, mira, aquí es la tierra de María Sabina. Fíjate, estaba viendo porque sí, o sea, María Sabina era como Pachita, cuando Pachita venía acá a Torreón, ¿se acuerdan? Sí. Pachita aquella... Era legendaria. Aquella que operaba... ya sabía yo que el profe iba a saber el nombre. Que operaba con un cuchillo de cocina y con las manos pues así. Pues que realmente ni con cuchillo, ¿verdad? Porque no hacía ninguna herida, pero que te operaba ahí donde fuera. Sí. Hoy estaba viendo esto que dice acá de quiénes estuvieron ahí con María Sabina, y es que es un montón de gente. Robert Gordon Wasson, sí, Albert Hoffman, Roger Haim, Aldous Huxley, el famoso Aldous Huxley, Timothy Leary, el del LSD, Alejandro Jodorowsky, por supuesto, que hoy todavía es muy seguido y ahora hace cómics. Ha hecho de todo en la vida, ¿no? Qué padre. Fernando Benítez, también antropólogo, Bruce Kuhner, John Lennon, por supuesto, Mick Jagger, Bob Dylan. Peter Townsend, Jim Morrison, el famoso Jacobo Greenberg. ¿Quién es Jacobo Greenberg? Ahí sí no lo conozco. El profe sí sabe quién es Jacobo Greenberg. Sí. Es un psicólogo con doctorado en neurología. Escribió una enciclopedia maravillosa que se llama Los chamanes de México. Y el tomo más interesante es donde habla de Bárbara Guerrero, una curandera que hacía operaciones. Pachita. Y de la que da mucho testimonio, mejor conocida como Pachita. Supuestamente el hermanito se apoderaba de Pachita y el hermanito es Guatemotzin, águila que cae. Fue algo parecido a Edgar Cayce, que entraba en trance y tenía capacidades curativas. Carlos Castaneda también. Carlos Castaneda. Autor de estos libros que son maravillosos. Bueno, es que también tienen un pie en todo lo que tiene que ver con el Cuarto Camino de Gurdjieff. Sí. Fíjate que mencionaste a Albert Hoffman y él es el descubridor del LSD, un químico suizo.
Y antes celebrábamos el Día de la Bicicleta, el día que se cumplían años de que Albert Hoffman había ido en bicicleta de su laboratorio a su casa bien pasado con el LSD. Y por alguna razón algún pasado ciclista dijo, pues ese va a ser el Día de la Bicicleta. Nada más que hace 2 años la ONU dijo que no, que ahora va a ser otro día el Día de la Bicicleta. En el que tenemos 2 días de la bicicleta. Pero sí, toda esa gente pasó por ahí y se creía que esos hongos solo crecían ahí. Y ahora Paul Stamets, que es un experto en hongos, autodidacta, que le recomiendo también el documental Hongos Maravillosos, que está centrado sobre la figura de Paul Stamets. Él dice, pues yo empecé a buscar y los empecé a encontrar. De hecho, mi hermano que estudiaba medicina en Nueva York me llama por teléfono. Me dice, ven, se me hace que encontré hongos mágicos en Nueva York enfrente de una comandancia de policía. Y había un montón de hongos del género psilocibe, que es de donde sale la psilocibina, ¿no? Pero es impactante pues leer sobre la trascendencia de estas drogas, sus potenciales terapéuticos y la manera en que un buen día dijimos que no, que eso ya no se iba a permitir, ¿no? Y la lucha por tanta gente para descriminalizarlo. Denver, por ejemplo, ya la psilocibina es legal dentro de la ciudad de Denver y el comercio con los hongos y demás. Sí. Pero el MDMA, que es el éxtasis que también se hizo, que hacía agujeros en el cerebro y que no sé cuántas cosas que resultó que todas eran falsas, pues también está siendo reevaluado. Sí, pero yo nunca entendí por qué se referían a este tipo de drogas como las drogas psicodélicas. Ajá. ¿Será porque veías luces extrañas o formas extrañas? Pues se supone que es la manifestación de la mente, es lo que quiere decir psicodélico. Sí. Que es un término pues muy, muy amplio, ahí caberían un montón de cosas, ¿no? Ajá. Dice José Alfredo Samaniego, quien le enviamos un saludo y el agradecimiento por estar. Dice Xochipilli, dios de los hongos, Yoyopili, dios de los vanidosos. Todos mis maestros consumieron, estudiaron y llevaron a los extranjeros con María Sabina. Qué padre. Fíjate. Es que está bien interesante y está muy interesante también todo este recorrido que hacen los huicholes con el peyote. ¿Cómo se llama la sustancia activa del Mescalina. peyote? Mescalina. Sí, nada que ver con el mezcal, ¿o sí? No. ¿No? Y luego porque el origen es el mismo, ¿tienen alguna similitud No sé. o es casualidad? Y lo toman como un dios, como un ser viviente y dador de vida, le dicen de cariño mezcalito. Ajá. Mezcalito. Ajá. Y Y el mezcalito término debe aprobarte, o sea, no cualquiera se acerca. y el término que se usa en náhuatl para los hongos es teonanacatl. Teo es Dios, ¿verdad? Y nanacatl es carne. Ajá. Y entonces por eso también sufrió 2 prohibiciones. Cuando llegaron los españoles y vieron que comían el cuerpo de Dios, pues les pareció una blasfemia, una burla a la Eucaristía, y entonces lo prohibieron. Igual que con una tradición mexica que había de hacer las alegrías, Sí. ¿no? El amaranto. Que es el amaranto reventado, como las palomitas de amaranto, pues. Las pegoteaban con sangre y se comían en una festividad de un dios y representaban al dios. Y eso también, por eso se prohibieron el amaranto y las alegrías. Bueno, acá me están diciendo, sí, entonces, sí alcanzamos con la cápsula, Jera. Muy bien, vamos entonces. Gracias. 2 tomos del género Psilovive fueron editados en Alemania. Su autor es el doctor Guzmán, mexicano. Gracias, Francisco. Buenas noticias, malas noticias. Sí. Se recompone el día. Vamos entonces a escuchar esto. Contexto ambiental. El ave de la semana. El saltapared barranqueño, Caterpes mexicanus. El saltapared barranqueño pertenece a la familia Trogloditidae, que quiere decir los que habitan en cuevas, que es una familia de aves canoras sumamente adaptable. Las especies que la conforman habitan todo tipo de hábitats, salvo las tundras del Nuevo Mundo. Se trata de casi 90 especies, aunque de ellas solo una especie habita en Eurasia y un rincón del norte de África, siendo el resto habitantes de las Américas. Su dieta, sistemas de apareamiento y construcción de nidos son sumamente diversos, lo cual nos habla de su adaptabilidad a todo tipo de condiciones. Esta diversidad se refleja en la multitud de nombres comunes: saltaparedes, cucaracheros, cueveros, chivirines.
Todos tienen en común la potencia y eufonía de su canto y una conducta atrevida subrayada por la cola siempre parada. El saltapared barranqueño es un ave pequeña que se le encuentra en hábitats rocosos y áridos desde el sur de la Columbia Británica al oeste de los Estados Unidos y México. Su canto es fuerte y melodioso y asemeja una cascada de notas como queriendo ser agua donde no la hay. Son pocas las aves terrestres de nuestro continente cuya distribución se restringe a las paredes y los relieves rocosos, y el saltapared barranqueño es una de ellas. Suele también encontrarse en las zonas arqueológicas de México, donde las construcciones prehispánicas imitan su hábitat predilecto. Anida en grietas de las paredes rocosas que habita y usa su pico largo y ligeramente curvado para sacar insectos y arañas en grietas pequeñas. Por lo poco accesible de su hábitat, es un ave de la que no se sabe mucho, ya que se ha estudiado poco. En la laguna se le encuentra en los cañones del río Guanabal, como el Cañón del Realito y el Cañón de la Cabeza, entre los municipios de Torreón, Coahuila y General Simón Bolívar de Durango. También se le escucha y se ve a todo lo largo del Cañón de Fernández, desde la posta hasta la presa Francisco Zarco, así como en las formaciones graníticas de la Sierra del Sarnoso de Lerdo, Gómez Palacio y Mapimí. Oír su canto y el eco que genera en los cañones de nuestros ríos de desierto son una experiencia estética inenarrable. Oír su canto y el eco que genera en los cañones de nuestros ríos de desierto son una experiencia estética inenarrable. Con datos del Grupo Naturalistas y Observadores de Aves y el Laboratorio de Ornitología de Cornell. Audios captados por Richard Webster en Copala, Sinaloa y Álamo, Sonora, y Manuel Groselet en Ciudad Universitaria de la UNAM, tomados de cenocanto.org. Los esperamos la semana entrante. Abuelo de pájaro. Contexto ambiental.